la nasofaringe, eh, la nasofaringe que está detrás de las coanas. Después está la orofaringe, que es la más común, donde se presentan los cánceres de cabeza y cuello, que abarca los labios, la lengua, el piso de boca, las encías. Y después está la faringe, y abajo de la faringe lo que llamamos la hipofaringe, que es el área de las valéculas, y la laringe y el esófago postcricoideo. Eso es para que se acuerden de las distintas regiones, porque los cánceres van a estar asociados en característica a las distintas regiones del cuerpo. En la próxima diapositiva quiero enseñarles las regiones del cuello, porque en el lenguaje de cabeza y cuello vamos a hablar, por ejemplo, de un tumor de lengua con metástasis a nivel 2 del cuello, que quiere decir el nivel 2, quiere decir la cadena yugular interna alta, nivel 3, la cadena yugular media, nivel 4, la cadena yugular baja, y el nivel 5 es el área posterior del cuello. El nivel 1 es el área de submentoniana. Así que acuérdense de estas regiones, porque en el lenguaje que utilizamos vamos a hablar de eso. Entonces, en cuanto a la epidemiología del cáncer de cabeza y cuello, es muy importante recordar que este se veía antes mucho más común en hombres de 4:1. Esto está cambiando drásticamente, porque las mujeres están fumando más y están expuestas al papilomavirus más ahora que en el tiempo de antes. El tabaco, por supuesto, es el culpable principal causativo y el alcohol, que es sinergista y favor causativo. O sea, las dos causas más importantes de cáncer de cabeza y cuello siempre fueron el tabaco y el alcohol. Sin embargo, recientemente ha habido una epidemia del papilomavirus que se ve mucho más recientemente por el aumento en el sexo oral y la contaminación del papilomavirus del cuello de la matriz a la orofaringe. Les menciono el síndrome de Plummer-Vinson porque esto es una pregunta de examen de los National Boards, y esto es un síndrome que se ve más en mujeres con úlceras en el esófago cervical, que se asocia a cánceres de hipofaringe. Acordarse de ese síndrome es muy raro en Panamá, prácticamente no lo vemos, pero sí existe. El Epstein-Barr, el virus del Epstein-Barr, está, como saben, pues asociados a cánceres de nasofaringe en Asia y en descendientes del Asia. Y por último, el uso del masticar tabaco, y en el tiempo de antes se utilizaba el betel nut, que era una nuez que masticaban jugadores, etcétera, y que estaba asociado a el carcinoma de la mucosa bucal. Así que esta es la epidemiología, y como les digo, hoy vamos a ver los cánceres de cabeza y cuello desde el punto de vista nuestro del oncólogo quirúrgico, que es distinto a cómo lo ve el otorrino, que van a verlos en sus rotaciones. Y esto, todas las diapositivas estas están ligadas a la vista desde el punto de vista nuestro de cirugía oncológica. El 90% de los cánceres de cabeza y cuello son escamosos.
La leucoplaquia y la eritroplaquia son lesiones premalignas o inicios de malignidad. Leucoplaquia, como su nombre implica, placa blanca. Eritroplaquia, placa roja o rosada. Cada vez que se ven estos cambios en la mucosa de la orofaringe, de la hipofaringe, de cualquier parte de cabeza y cuello, hay que descartar un carcinoma in situ o carcinoma invasor y siempre hay que biopsiarlas. Las glándulas parótidas tienen la característica de que presenta con la más amplia variedad de tipos de histología en un órgano. La mayoría de los órganos del ser humano, el hígado, el riñón, tienen uno o dos tipos de carcinoma. Como van a ver después, la parótida se presenta con una variedad enorme de tipos de carcinoma que los vamos a discutir. Y la parótida, quiero que entiendan que el 80% de los tumores de la parótida son benignos. Las glándulas submaxilares, el 50% son malignos. Y las glándulas salivares menores, que hay millones en la orofaringe, el 80% son malignas. En otras palabras, a medida que el tamaño de la glándula disminuye de tamaño, aumenta el riesgo de cáncer de estas glándulas salivares. Ok. Un momentito, que se me fue. Ok. Ok. En cuanto a la sintomatología del cáncer de cabeza y cuello, aquí. En cuanto a la sintomatología, lo más común es dolor o úlceras que no sanen, ronquera, disfagia y muy comúnmente una masa en el cuello. Aquí en Panamá, la mayoría de los casos de cáncer de cabeza y cuello vienen avanzados y el paciente viene muchas veces con una pelota, con una masa en el cuello, ya sea en nivel 2, ya sea en nivel 3, y eso es un cáncer hasta que se pruebe de otra forma. Cualquiera de síntomas de esto que hemos mencionado, ronquera, disfagia, dolor o masa en el cuello, deben ser referidos si no se han resuelto en 2 semanas a cirujanos de cabeza y cuello. La presencia de leucoplaquia o eritroplaquia siempre requiere una biopsia. ¿Ok? El examen de cabeza y cuello obviamente se inicia con la inspección visual y palpación bimanual de la orofaringe. Examinar al paciente visualmente y con un guante palpar la lengua a ver si hay áreas de induración en los cachetes, que muchas veces estos tumores pueden presentarse con áreas de induración y sin verse un primario obvio. El examen de la laringe e hipofaringes se hace normalmente en la clínica por vía indirecta con un espejito y de forma directa por endoscopía flexible en la oficina. Hoy día la mayoría de los exámenes los hacemos ya por vía directa con un endoscopio flexible que nos hace ver todo mucho mejor que con el espejito, pero nunca ha pasado de moda el uso del espejito. Las glándulas salivares hay que examinarlas todas de forma visual y manual. Por ejemplo, en las parótidas, en el área preauricular, cualquier nódulo
que se palpe en el área de las parótidas o glándulas salivares es un tumor hasta que se pruebe de otra forma. Es muy común que un paciente llegue con un nódulo chiquito que parece superficial y que si el médico no sabe estas patologías de cabeza y cuello, creen que eso no, eso está superficial, yo te lo saco en cirugía menor, y cuando se dan cuenta están metidos en la parótida y le hacen daño al nervio facial, como vamos a ver después. Obviamente que en el examen de cabeza y cuello, el examen neurológico es muy importante de los nervios craneales. Examinar las 6 regiones del cuello que hablamos en antes, la 1, 2, 3, 4, 5 posterior, y la localización de metástasis al cuello son predictivas de localización del primario. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si el paciente llega con una pelota en el área o región 2 del cuello, que es cadena yugular alta, la mayoría de esos tumores van a estar en el área de orofaringe y la gran mayoría en las amígdalas. Si la masa está en la región 4, que es la de abajo o cadena yugular baja, lo más común es que venga de la tiroide o del esófago cervical. Así es que la localización de la metástasis al cuello, si es que el paciente se presenta inicialmente con una metástasis al cuello, tienen que asumir que estas vienen de áreas contiguas. La próxima diapositiva es para enseñarles la forma usual de examinar la orofaringe. Esto lo puede hacer cualquier médico con un espejito y una lámpara de cabeza, y indirectamente ven aquí cómo se ven las cuerdas vocales, que son las blancas. Arriba de las cuerdas vocales están las bandas ventriculares, y arriba de las bandas ventriculares está la epiglotis y la banda ariepiglótica, que es una banda que va desde los aritenoides, que están en la parte posterior de las cuerdas vocales, y que va hacia la valécula. Ya la valécula para arriba es el área supraglótica. El área glótica son las cuerdas vocales, que son lo blanco que ven aquí, y el área subglótica es muy raro que haya tumores allí, pero es debajo de las cuerdas vocales. Aquí lo ven en más detalle, las cuerdas vocales, que es donde más comúnmente se presentan los cánceres de laringe, las bandas ventriculares, que es el número 3, y la banda ariepiglótica, la epiglotis es el número 1, y la banda ariepiglótica es el número 7. Y así es como se ve la laringe indirectamente, pero también cómo se ve la laringe de forma directa. ¿Ok? Así es que ahora vamos a la cabeza, a darles a ustedes principios básicos en cáncer de cabeza y cuello. Primero que todo, como les dije, muchos pacientes se presentan con una masa en el cuello y sin encontrarse un primario de dónde viene. Nunca se debe biopsiar esa masa sin antes buscar exhaustivamente el primario. Y esto es un error garrafal que cometen muchos cirujanos que no son cirujanos de cabeza y cuello, donde ven una masa en el cuello, van directo al cuello, se meten en esa masa, le toman unas biopsias y contaminan todo el cuello, que van a hacer una cirugía posterior
por un especialista mucho más difícil. Así es que, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cabeza y cuello? Si hay una masa en el cuello, hay que buscar el primario. ¿Cómo se busca? Bueno, primero con el examen que acabamos de hablar, el examen indirecto y el examen directo. Tienen que acordarse siempre que el área más común de primario oculto son las amígdalas. Así es que ver bien las amígdalas, palparlas con un guante a ver si hay induración. Y si no se encuentra primario, antes de ir a tomar muestras del cuello, hay que considerar llevar al paciente a un examen bajo anestesia y biopsiar las áreas probables guiadas por la localización de la masa metastásica. Por ejemplo, si la masa está en el medio del cuello o en el cuello alto, hay una alta probabilidad de que esto esté en la amígdala. Si no se encuentra, muchas veces tomamos biopsias de esa amígdala, de ese lado, aunque no se vea el primario allí. Tienen que acordarse ahora de la última parte aquí de la diapositiva esta, se refiere al uso de la neoadyuvancia. Yo me imagino que los que han estado en oncología saben este concepto, pero es un concepto que van a ver hoy una y otra vez y que esto es moderno y que lo usamos en oncología en casi todos los tipos de tumores, mucho más en los tumores de cabeza y cuello. La neoadyuvancia quiere decir neo de nuevo y adyuvancia de tratamiento. Y en el tiempo de antes, que no teníamos nada, cuando yo me estaba entrenando de residente en Nueva York, que no teníamos quimioterapia, teníamos que hacer cirugías masivas de cabeza y cuello, donde teníamos que remover mandíbula, lengua, en grandes cantidades de tejido, y los pacientes quedaban funcionalmente muy afectados. Eran pacientes que no podían comer sino nada más cosas licuadas, tenían unas deformidades que se les llamaba en ese tiempo Andy Gump Deformities. Andy Gump era una caricatura que había en Estados Unidos de una persona sin quijada, y esos eran lo que teníamos que hacer, y estos se llamaban procedimientos comando, porque era como lo que pasaba en comandos de la Segunda Guerra Mundial. Así es que hoy día esto ha cambiado y el uso de la neoadyuvancia basada en quimioterapia con base en cisplatino evita cirugías masivas y preserva órganos. Por ejemplo, preserva la mandíbula en muchos casos y preserva la laringe hasta en 2/3 partes de los casos. Así que acordarse de eso, porque eso lo vamos a hablar una vez tras otra. Este es el lenguaje de cáncer en oncología, y cada tipo de tumor tiene un lenguaje distinto. Esta es la clasificación TNM, que ven aquí, clasificación TNM de orofaringe. Es distinta en orofaringe que en laringe, que en hipofaringe. En orofaringe, que es el lugar más común de cánceres de cabeza y cuello, esto hablamos de un T1 cuando son tumores de 2 centímetros o menos, T2 cuando son de 2 a 4, T3 cuando son mayores de 4 centímetros y T4 A y B cuando ya son tumores muy avanzados que invaden estructuras contiguas o invaden hueso, músculo, etcétera. Y en cuanto al N, que es los ganglios del cuello, un N1 es cuando hay un ganglio positivo, pero menor de 3 centímetros de tamaño,
N2 múltiples ganglios de ese lado, pero no mayores de 6 centímetros, y N3 ganglios metastásicos mayores de 6 centímetros. Entonces hablamos, por ejemplo, de tumores T3, N2, M0. M quiere decir metástasis si hay metástasis a distancia. Y en base a esto, vamos entonces al estadio de los tumores de cabeza y cuello, que es la forma más eh, 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 común de hablar en cánceres de cabeza y cuello. Y aunque yo no espero que se lo aprendan de memoria, sí que sepan que el estadio 1 son tumores chicos, menores de 2 centímetros, sin ganglios. Un estadio 2 ya son tumores más grandes, de 2 a 4 centímetros, pero sin ganglios, o tumores T3, que son tumores más grandes sin ganglios, o tumores más chicos con ganglio positivo, un ganglio positivo. Ese es el estadio 3, o sea, todo paciente con ganglios positivos ya va a estar en un estadio 3, y ese paciente ya necesita neoadyuvancia antes de pensar en cirugía. Cuando son tumores estadios 1 y 2, allí sí hacemos la cirugía, como van a ver ahora, de primero. Así es que hablamos de estadio 1, 2, 3, 3 ganglios positivos y tumores grandes, y el estadio 4 son tumores que ya invaden a estructuras contiguas o que tienen múltiples ganglios positivos y que obviamente que van a necesitar neoadyuvancia. Ahora les voy a hablar de los tipos de disección radical de cuello, porque esto todavía lo estamos haciendo, aunque ya las cirugías comando que les hablaba, donde quitábamos mandíbula, lengua, etcétera, ya es rara vez que la hacemos, porque con la neoadyuvancia, el uso de quimioterapia y radioterapia también, disminuimos el tumor, a veces desaparecemos el tumor, y a veces el paciente hasta se le puede evitar cirugía. Pero en la mayoría de los casos, al dar tratamiento neoadyuvante, siempre queda un residuo. Y ese residuo entonces se opera con una de estas radicales de cuello. La radical más común, antes de hablar de la radical de cuello estándar, tienen que saber que hay 3 estructuras en el cuello vitales para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. Estas son el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio accesorio espinal, que es el nervio craneal que va al trapecio, y que si se reseca hay una atrofia del trapecio que funcionalmente molesta mucho al paciente. Entonces, en la disección radical de cuello estándar, que es la que se hace en muchos casos, allí se sacrifican las 3 estructuras: el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio accesorio espinal, y los ganglios todos del nivel 1 al 5. El problema de la radical estándar, como les dije, es que queda una deformidad, pero lo peor es la disfunción del músculo trapecio, que el paciente queda con dolores en el hombro, no puede levantar el hombro con la facilidad usual, y es una disfunción importante. Así que siempre tratamos de preservar el nervio accesorio espinal cada vez que se puede, pero cuando hay tumor en el área que recorre el nervio espinal, accesorio espinal, que va desde la entrada del cráneo hasta el músculo trapecio en el cuello, eh, eh, cada vez que se pueda preservar, se debe preservar. Entonces, con la neoadyuvancia tenemos muchos
pacientes que le podemos hacer una disección radical modificada de cuello. Ya no es la estándar. Y aquí en la modificada se preservan las tres estructuras, pero la linfadenectomía, o sea, la resección de los ganglios es igual, de nivel 1 a 5, pero preservando las tres estructuras, y estos pacientes les va muy bien. Con la neoadyuvancia también muchas veces el residuo que queda en el cuello es mucho más chico y aquí podemos hacer disecciones selectivas de cuello, que son resección de niveles limitados de ganglio, como por ejemplo una disección supraomoioidea, que es quitar los ganglios que están en la parte de arriba del músculo eh, eh, homoioideo. Así es que tengan en mente esto porque es muy importante que sepan los distintos tipos de radical de cuello. En cuanto al cáncer de orofaringe, vuelvo y repito, incluye el labio, la mucosa bucal, que es el cachete, el piso de boca, el paladar, tanto el paladar duro como el paladar suave, que tiene la úvula, y la faringe. En la lengua tienen que acordarse de algo muy importante. El cáncer de cabeza y cuello de la lengua casi 100% es en los bordes laterales de la lengua y los laterales, los 2/3 anteriores. Es muy raro un cáncer de lengua en el dorso de la lengua. Casi siempre bordes laterales y en los tercios, en los 2/3 anteriores. El tercio posterior de la lengua ya se considera hipofaringe y el tratamiento, como van a ver ahora, es distinto. La mucosa bucal ya es muy rara vez que veamos porque ya el tabaco masticado que veían en jugadores de béisbol y de fútbol prácticamente se ha eliminado. Los tumores del paladar, los más comunes allí, como le digo, 90% son escamosos, pero allí hay glándulas salivares menores donde sí se presentan adenocarcinomas de glándulas salivares menores. Y es el único lugar donde se ven este tipo de adenocarcinoma en tumores de cabeza y cuello. Así que acordarse eso. Vuelvo y les repito que actualmente hay una epidemia de carcinoma y más comúnmente adenocarcinoma o carcinomas escamosos en pacientes, aunque no sean fumadores, y pacientes más jóvenes asociados al Human Papilloma Virus o HPV, que es el virus del papilomavirus, que vuelvo y repito, la transmisión más común es el sexo oral, pero vemos muchos pacientes donde se ve esto y no presentan pues esa historia, pero casi siempre que se ve un carcinoma en el área de la orofaringe, hoy día hay que descartar el papiloma virus. En la próxima diapositiva ustedes ven, por ejemplo, un carcinoma de lengua de tercio medio a posterior. Y cuando el tumor está en la parte anterior de la lengua, pues y es un tumor chico, pues el tratamiento es quirúrgico, nada más. A veces, cuando el tumor es chico y está en la parte posterior, hacemos este procedimiento en el cual se corta la mandíbula. Eso se llama una mandibulotomía. Aquí ven la mandíbula en la parte anterior y acá está la mandíbula en la parte posterior. Yo esto lo hago con un cirujano plástico. Removemos el tumor y después el plástico une los dos ramos de la mandíbula
con, con un platillo y el paciente queda sin la deformidad esa que hablamos en las comandos. A veces también cuando el tumor está en la hipofaringe, acá abajo, podemos ir al cuello. En el cuello podemos ir al área del músculo faríngeo, hacer una faringotomía, que quiere decir abrir la faringe. Si el tumor es chico, podemos remover el tumor, pero esto es bastante raro que el tumor se presente así para poderlo abordar quirúrgicamente de esta forma. Y como les digo, la mayoría se presentan avanzados, en los cuales hay que dar tratamiento neoadyuvante. Ok, entonces vamos ahora a hablar de eso. Vamos a hablar del tratamiento neoadyuvante, porque esto lo van a ver ahora, lo van a ver en el esófago también, ahora que hablemos de esófago, y tienen que aprender esta palabra neoadyuvancia, porque cuando vayan al oncológico, casi todos los tumores los estamos tratando con neoadyuvancia y después cirugía, pero reduciendo la magnitud de la cirugía. El tratamiento inicial que se inició originalmente de neoadyuvancia y tradicional era el uso de 5-FU, que quiere decir fluorouracilo y cisplatin. La base clásica de la quimioterapia de cabeza y cuello es el cisplatin. Esto se usó por mucho tiempo, pero después nos dimos cuenta de que tratamiento mixto de quimio y radioterapia daba muchos mejores resultados. Así que yo les pongo a ti, no tienen que memorizarse esto, pero el tratamiento que uso yo en neoadyuvancia con el grupo mío de oncología médica es lo que llamamos el protocolo TAX 324. ¿Qué quiere decir eso? Es un protocolo que utiliza 3 ciclos de inducción de quimioterapia. Al paciente se le da lo que se llama en inglés PTF o PTF, que es una combinación de cisplatino, Taxol y 5-fluorouracil. Se le da al paciente 3 ciclos de esta inducción y se le sigue con quimioradioterapia a base de carboplatino y radioterapia al cuello. Esta es la neoadyuvancia más agresiva. El paciente hay que ver que la pueda tolerar. Si es un paciente con enfermedades serias, no podemos hacerlo. Pero esta combinación de inducción neoadyuvante es efectiva y en 33% de los casos tenemos una respuesta completa. Ese paciente a veces no hay que operarlos. En el inicial, que era el 5-FU y cisplatino, las respuestas completas nada más eran de 19%. En el resto de los pacientes, obviamente que no tienen una respuesta completa, en esos pacientes hay residuo y ahí es donde viene la cirugía, que usualmente implica una remoción del residuo, ya sea del primario y el cuello o el cuello solamente. Si la respuesta al PTF, o sea, al uso de la inducción, es buena, es muy buena, pues al paciente se le puede operar, evitar la quimioradioterapia y usar la radioterapia después de la cirugía. Así es que están esas dos alternativas. Todo depende de la respuesta y pronóstico que tiene el paciente después de la neoadyuvancia. Ahora vamos a la laringe. Es la otra región de cabeza y cuello. Y la laringe se subdivide, como hablamos en antes, en la supraglotis, que es la epiglotis,
los ventrículos laringios, incluye la epiglotis, aritenoides, las bandas aritoideas, todo lo que está arriba de las cuerdas vocales blancas que vimos en antes. La glotis, que son las cuerdas vocales verdaderas, las blancas que vimos allí, y la subglotis de las cuerdas vocales hacia el cartílago cricoides abajo. Pero esta región es muy rara que presente patología. Así que acordarse supraglotis y glotis. De nuevo, el idioma, de nuevo, es la clasificación TNM. En este caso es distinto. Un T1 es un tumor en un solo sitio en las cuerdas vocales. T2 es un tumor en más de un sitio, pero que las cuerdas están movibles, o sea que las cuerdas vocales se mueven. El T3 son tumores de la laringe, pero que fijan las cuerdas vocales. La cuerda vocal está paralizada. Y esto indica que el tumor está invadiendo los músculos que mueven las cuerdas vocales. Ya ese tumor es un T3, ya ese tumor tiene que ir a neoadyuvancia, como vamos a ver después. Acordarse de eso, y entonces los ganglios N1 de nuevo, es igual que en orofaringe, un ganglio positivo N1, N2, A, B y C son aquellos que tienen múltiples ganglios menores de 6 y N3 cuando son mayores de 6 centímetros. Y entonces esto nos lleva a espérense, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto es el... no sé qué pasó. Bueno, en base al tratamiento de la laringe, acuérdense que hablamos de orofaringe, neoadyuvancia o cirugía. En la laringe, el fin, obviamente, es la cura del cáncer con preservación de la función de la laringe, o sea, que el paciente preserve la voz. Es una de las cosas más deformantes, son laringectomías totales, en las cuales ustedes han visto pacientes con traqueostomas, donde hay que remover toda la laringe y dejar al paciente con un traqueostoma en el cuello, donde habla a través de una máquina que se oye pues muy mecánicamente. En las etapas tempranas del cáncer de laringe, T1 y T2, la cirugía o radioterapia es el tratamiento ideal. La radioterapia es mucho más común y se utiliza una técnica moderna que se llama intensidad modulada. Esto es una modalidad que está en Panamá y que resulta en curabilidad de la mayoría de los pacientes. La cirugía la usamos por mucho tiempo, pero la disfunción de remover una cuerda vocal completa es que el paciente queda con disfunción y su el hablar se le dificulta. Así es que hoy día en etapas tempranas, sin lugar a dudas, utilizamos la radioterapia con la técnica de intensidad modulada y curamos a más del 70% de los pacientes. Ahora, cuando el paciente se presenta en etapas más avanzadas, como T3, donde ya la cuerda vocal está paralizada, o T4, donde hay invasión a cartílago tiroideo, etcétera, se usa de nuevo neoadyuvancia, el TAX 324, que preserva hasta 80% de las laringes y el paciente no necesita un traqueostoma.
Si queda residuo después del tax 324, entonces no hay otra alternativa que hacer una laringectomía total. O si hay una recurrencia, hay que hacer una laringectomía total, desgraciadamente. Eh, Entonces, para continuar y reencalcar eso, en etapas tempranas se usa la radioterapia siempre con un acelerador lineal. Ya hoy día no usamos cobalto ni nada, sino aceleradores lineales, y se le da al paciente una dosis de 70 Grace. Grace es la dosis que se utiliza en radiación. En el tiempo de antes usábamos los RATs. Hoy día los RATs son lo que llamamos centigrays, pero al paciente se le da 7000 centigrays o 70 grays, de nuevo con el IMRT, que quiere decir intensidad modulada. Las etapas avanzadas, de nuevo, quimio de inducción, 3 ciclos, maquimio, radioterapia, carboplatino y radioterapia. Y en esto podemos tener resultados completos. La laringectomía se deja para residuos o recurrencia post protocolo completo de quimio y radio. Y estos pacientes pues ya tienen que ir eh, a una laringectomía total. En los cánceres de laringe, las metástasis a ganglios en carcinoma de glotis, que es el más común, son muy raras. Creemos que esto se debe al hecho de que está el cartílago tiroideo que protege el carcinoma de laringe con salir a el cuello. ¿Ok? Así que acordarse de todo esto. Eh, Ahora, la nasofaringe, que está pues en la parte de atrás de las conas, es importante que se acuerden que es un área ciega. Así que los primarios allí es muy rara vez dan síntomas. A veces hay epistaxis o sangrado por la nariz, pero es muy raro. Casi todas las carcinomas de nasofaringe se presentan en etapas avanzadas, estadio 3 o más. El cáncer de nasofaringe es mucho más común en China, y la exposición al virus Epstein-Barr de la mononucleosis está asociado a la incidencia de cáncer de nasofaringe. El tratamiento aquí, cirugía, no es muy difícil accesar con cirugía, así es que el tratamiento aquí, de nuevo, es la quimioterapia de inducción más quimio y radio al primario y a ambos cuellos, porque él tiende a hacer metástasis a los dos cuellos. La sobrevida peor de todos los tumores de cabeza y cuello es el de nasofaringe, donde la sobrevida es alrededor, hoy día, con todo lo que tenemos, es de alrededor de 40% nada más. Ok, los senos paranasales son muy raros, pero son parte de los tumores de cabeza y cuello. Y acuérdense que los senos paranasales son los frontales, etmoidales y esfenoidales. Los síntomas más comunes son obstrucción, otitis media, dolor y epistaxis. Aquí siempre se necesita estadiamiento con un PET-CT, que vamos a ver ahora. Son CAT scans con el PET quiere decir Positron Emission Tomography, que es la parte funcional, y el CT, que es el CAT scan, que es la parte anatómica, como vamos a ver ahora.
para descartar invasión a base de cráneo, cerebro u órbita. Acordarse de que el área más común para cánceres del maxilares es en el seno maxilar, y acordarse que el seno maxilar, el, 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 el techo del seno maxilar es el piso de órbita. Así que cuando tenemos que operar a estos pacientes, quedan unas deformaciones muy serias, por lo que hay que proceder con una maxilectomía, pero casi siempre necesita una exenteración orbitaria para poder lograr márgenes negativos. Eso quiere decir remoción del globo ocular y del periósteo del área del hueso ocular. Acordarse, esto se los dejo porque también son preguntas del National Board. Tumores raros del maxilar. Uno se llama el esthesioneuroblastoma. Acuérdense de ese nombre. Y son tumores del nervio olfactorio. Acuérdense que el nervio olfactorio está en la base del cráneo y que está en el plato arriba, la parte de arriba de la nariz. Son tumores muy raros, pero pueden presentarse. El angiofibroma son tumores que se ven en pacientes jóvenes y son súper vascularizados. Se presentan con epistaxis masiva, o sea, sangrados masivos por la nariz, y estos pacientes no se les puede hacer biopsia porque pueden desangrarse en las biopsias, y acordarse de que es en pacientes jóvenes y en la nasofaringe, una masa en la nasofaringe. El linfoma de células T angiocéntrico es rarísimo, pero existe también en la nasofaringe. Y vuelvo y repito, son nada más para que sepan que existen estas patologías y que se las pueden preguntar en exámenes. Ok. Ya esto lo hablamos. Ahora vamos a terminar en cabeza y cuello con los cánceres de glándulas salivares. Hay varios tipos de glándulas salivares. Las mayores son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. A medida que el tamaño de la glándula salivar disminuye de tamaño, vuelvo y les repito, la posibilidad de ser maligno aumenta. En otras palabras, en las parótidas, que son las más de mayor volumen, el 20% son malignos, el 80% benignos. En las submaxilares, que es el próximo tamaño, el 50% son benignas, el 50% malignas. Y en las sublinguales, la mayoría, el 80%, son malignas. Vuelvo y les repito, la parótida presenta la mayor diversidad de histologías que otros sitios de la anatomía del ser humano. Acuérdense que la parótida se divide por el nervio facial o nervio 7 entre lóbulos y se subdivide en el lóbulo superficial arriba, anterior al nervio facial, y el lóbulo profundo abajo en la parte profunda del nervio facial. 90% de los tumores de las glándulas salivares son de parótida, y de estos, vuelvo y repito de nuevo, el 80% son benignos. ¿Cuáles son los tumores más comunes de las glándulas salivares? Bueno, el más común es el adenoma pleomórfico, o que le llamamos
tumor mixto benigno, pero hay que tratarlo con una parotidectomía formal con márgenes adecuados. El próximo más común es lo que llamamos el tumor de Wartins. Y este tumor de Wartins se ve más comúnmente en hombres fumadores y presenta con bilateralidad en muchos casos. Estos dos son tumores benignos que con cirugía nada más podemos resolverlos. Los oncocitomas también son benignos y con una parotidectomía podemos resolverlos. Los benignos solo necesitan parotidectomía, como acabamos de hablar. Y los tipos de parotidectomía son superficial o subtotal, donde removemos lo que está anterior al nervio facial, y tumores del lóbulo profundo que muchas veces se presentan abombando la amígdala porque están profundos al nervio facial. Entonces, el tratamiento de los tumores de parótida consisten en, si son benignos, en una parotidectomía subtotal o superficial, donde lo primero que hay que hacer, antes que nada, es encontrar el nervio facial. Una vez que se encuentra el nervio facial, se diseca arriba del nervio facial, protegiendo todas sus ramas, la rama al ojo y la rama hacia la mandíbula, que es el ramo mandibular, y como van a ver ahora, se protege y entonces se remueve toda la parótida superficial al nervio facial. Los tipos de tumores del nervio facial se subdividen en tumores de bajo grado y tumores de alto grado. Los tumores de bajo grado, los malignos, pero de bajo grado, son los que llamamos mucoepidermoides de bajo grado. Fíjense ustedes la cantidad de tipos de tumor en una glándula relativamente chica. El carcinoma de células acínicas son también de bajo grado, pero el mucoepidermoide de alto grado ya es un tumor agresivo. El tumor adenoquístico, que se llama adenoid cystic carcinoma o adenoquístico, es notorio por ser de alto grado y es un tumor notorio porque produce metástasis en los nervios periféricos del área y muchas veces se presenta 8 años después con lo que se llama en inglés skip metástasis o metástasis a distancia, porque invade la cobertura de los nervios, y a todos estos tumores de alto grado, sobre todo el adenoquístico, hay que cubrirlos con radioterapia después de la cirugía, porque son mucho más agresivos, y igual el carcinoma epidermoide es otro, y el adenocarcinoma de alto grado es otro. Después de parotidectomía, los malignos todos deben recibir radioterapia. Y ya para terminar, decirles lo siguiente de la parotidectomía. Tienen que acordarse lo siguiente, vuelvo y les repito, cualquier nódulo en el área preauricular, aunque parece que está en la piel, es un tumor de la parótida hasta que se pruebe de otra forma. El primer paso siempre, y ese paciente tiene que ir a una parotidectomía formal. La parotidectomía con una incisión por adelante de el pabellón auricular y baja hacia el cuello. El primer paso siempre en parotidectomía
es identificar el tronco del nervio facial y disecarlo preservando todas sus ramas, la rama ocular y la rama cérvico-mandibular hacia la mandíbula. El ramus mandibularis va hacia el labio inferior y si no se preserva, el paciente tiene caída del labio inferior, que es muy deformante cuando se ríe, es obvia la disfunción. Hay que saber encontrar el nervio facial. Y donde yo me entrené en Cornell, que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, había un servicio de cabeza y cuello, donde hacíamos un mínimo de 3 parótidas al día. Y allí se encontraba el facial anatómicamente y como yo lo hago siempre, como ven aquí, el tronco del facial se encuentra a 1 centímetro debajo del canal auditor óseo. O sea, lo primero que yo hago es disecar y encontrar el canal auditor óseo y con 1 centímetro abajo de él, allí va a estar el nervio facial en cuanto a céfalo-caudal y 1 centímetro profundo al domo o tip del mastoide, ahí va a estar el nervio facial. Esto es 100% de los casos, yo lo encuentro relativamente rápido. Mi profesor en cabeza y cuello, que era el pionero de cabeza y cuello, Elliot Strong, siempre nos decía que el que tiene que usar estimulador de nervios, y yo lo veo frecuentemente en los cirujanos que usan un estimulador de nervio para encontrar el facial, y esos estimuladores son estimuladores que pueden quemar el nervio. El que tiene que usar un estimulador de nervio no debería hacer parótidas, porque no sabe encontrarlos. Y siempre resecar con buen margen el tumor, sea benigno o sea maligno. En cuanto a los tumores de glándula submaxilar, hay que tener en cuenta que hay que hacer la disección y encontrar el nervio hipogloso craneal y el lingual preservando el ramus mandibularis también. Así que esa es la cirugía y ya para terminar, aquí en esta diapositiva, ustedes ven, este es el canal auditor óseo y 1 centímetro por abajo de él está el tronco del facial, la rama que va al ojo y la rama cérvico mandibular. Aquí está el esternocleido. Este es el mastoide, así que 1 centímetro por abajo del canal auditor y 1 centímetro profundo al domo del mastoide. Ahí van a encontrar el facial 100% de las veces. A mí una parotidectomía me coge 1 hora y cuarto y yo veo a los que usan estimuladores de nervio 6 horas en cirugía y eso, francamente, yo no considero que eso. Aquí está un poquito borroso, pero aquí ven el nervio facial en amarillo. Ven que se pone una pincita hemostática por arriba del nervio facial y se corta la parótida que está anterior al nervio facial y eso resulta en una parotidectomía subtotal o superficial y se preservan todas las ramitas del nervio. Ya por último, para que se acuerden que hay tumores del lóbulo profundo de la parótida, que que está debajo del nervio facial y que característicamente abomba la amígdala. Muchas veces cuando usted tiene un tumor del lóbulo profundo, le abren la boca al paciente y van a ver que la amígdala está echada para adelante porque
el tumor del lóbulo profundo la está abombando. Así que con esto terminamos la parte de cabeza y cuello y vamos para esófago. ¿Hay alguna pregunta que tengan? No, doctor, creo que en realidad el tema hasta ahora lo ha explicado bastante bien y bastante dirigido a la Muy, parte quirúrgica. muy dirigido. Es que los tumores de cabeza y cuello los tiene que manejar, en mi opinión, un cirujano de cabeza y cuello. Yo, francamente, porque tienes que saber oncología médica. El cirujano oncólogo tiene que saber oncología médica y tanto o más, yo considero que tanto como el oncólogo médico. Yo con mi grupo de oncología médica, cuando les refiero al paciente, les digo muchas veces en equipo, sabemos lo que vamos a usar y estas cosas cambian drásticamente, como vas a ver ahora en esófago. Pero es muy importante. Esto no lo van a ver con los otorrinos, pero sí lo van a ver en el oncológico, el que rota en el oncológico. Y aunque vayan para psiquiatría, tienen que tener en cuenta todo esto cuando ven a sus pacientes. Así es que vamos a pasar a esófago. Espérenme un momentito, por favor. Sí. El lío. Ahora sí. Okay. Pero tenemos que poner compartir. Ahí la ven. Ahí, ¿la ven ahí? Hola. No, doctor, tiene que volver a compartir pantalla. Sí, ok. Vamos.
Forro. En el Zoom debe salir un botón verde en todo el centro del Zoom que dice Sí. compartir pantalla. Pero no Sí. me sale. Mm. En el que estábamos en antes estaba. Muchachos, les parece mentira que no podemos hacer esto. Sí. ¿Qué dicen? Compartir. Sí. Sí, pero es por otra cosa. No, compartir. ¿Cómo hago? Mm. Está abierta. No sé. Mm. Se me va. Ya no sé si lo puedo hacer aquí. Dale ahí para que encuentres. Bueno, iniciar sesión. No sé bien. Pena. ¿Por qué no lo quitaste? Dejar de compartir. Ahí debe estar compartir. No, no está partida. Tengo que poner la otra. Espérame un segundito para ver si logro poner la otra. No sé qué pasa. Todo el mundo me está hablando a mí. No puedo. No sé. Y menos de cerca. No, pues. Qué pena esto. Ahora, Sí, ahí está, pero no sé cómo hacer para compartir esto. nada. No. No. Aquí debería poderse compartir. Sí. No sabe. Pero si ya está ahí. Yo sé. Sabe. No sé qué hacer. Nada, no, no sabe.